Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante en esta lección enfocándonos en los milagros de Jesús en Marcos, juntamente con las enseñanzas de Jesús en Marcos. Hemos estado viendo en los primeros videos los milagros del Señor Jesús y vimos la verdad de que estos milagros confirman la identidad de Jesús. Él es el Hijo poderoso de Dios. Pero ya comenzando en la segunda parte de Marcos, en especial el capítulo 8, Marcos comienza a hablarnos acerca de las enseñanzas de Jesús y Jesús comienza a enseñar a sus discípulos lo que es importante para un discípulo. Y estas enseñanzas se tratan de la vida del discípulo, cómo debe vivir el discípulo de Jesús. Y claro, el discípulo tiene que seguir a Jesús, a seguir en los pasos del Maestro. En la última lección, que era lección número 12, donde vimos la confesión de Pedro de que él sabía, ¿verdad?, que Jesús era el Cristo, y luego la corrección que Jesús le hizo a Pedro, ¿verdad?, cuando le dijo que debería ponerse detrás de Jesús, es la base de lo que sigue en el resto de Marcos, porque Jesús le dice a Pedro: sígame, no te pongas enfrente de mí, yo soy el maestro Pedro, tú eres el discípulo, ponte detrás de mí y sígueme. Esa fue la lección número 12 que vimos la vez pasada en el último video. Pero esta es lección número 13, donde Jesús comienza a describir la vida del discípulo. Y para esto vamos a ir al texto. Se encuentra en el verso 34 del capítulo 8. Es la última parte del capítulo 8. Y va hasta el verso 1 del capítulo 9. Vamos a ver el texto y ya luego, como hacemos siempre, vamos a dar comentario acerca de lo que encontramos aquí. Comenzando en el texto del verso 34, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, ahí está el texto, hermanos, que estamos considerando, y como digo, es la lección de Jesús, en verdad la primera lección de lo que debe ser un discípulo. Y otra vez le acaba de decir a Pedro: ponte detrás de mí y sígame como un buen discípulo. Así que es lo que un discípulo debe hacer. Bueno, el Señor comienza a decirnos, y volviendo al texto, si vemos el verso 34, vemos que Él llamó a toda la gente a Él y también a sus discípulos. Entonces, la enseñanza es para todos los que quieren seguir a Jesús, los que quieren ser discípulos, ¿verdad? El grupo presente que ya estaba siguiendo al Señor, pero también para cualquier otro que quiere venir y seguir a Jesús, tiene que ser un discípulo de la manera que Jesús especifica. Y vamos a ver que el Señor menciona tres cosas esenciales aquí que define a un discípulo.
y vamos a poner nuestra atención en estas tres cosas. Primeramente, se ve en la última parte del verso 34 cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí está la primera cosa que Jesús menciona. El primer requisito, si queremos decirlo así, del discípulo de Jesús es que se tiene que negar a sí mismo. En otras palabras, lo que Jesús quiere decir aquí es reconocer que uno no vive su vida como un discípulo de Jesús confiando en sí mismo, en nosotros mismos. Yo no vivo como yo quiero. Yo no vivo como yo pienso que es mejor, porque yo estoy equivocado. El ser humano está equivocado. Solo tenemos que ver a en nuestro mundo, a nuestra sociedad, y nos damos cuenta que si vivimos como el mundo vive, estamos perdidos en verdad. Con razón Jesús dice que tenemos que perder nuestra vida para encontrarla un poco más adelante. La idea, pues, hermanos, que estoy diciendo es negarse a sí mismo. Significa que yo dejo de vivir como yo pienso que es mejor, según mi propia inteligencia, según mi propia forma de ver las cosas. Yo pienso de esta manera y por eso lo voy a hacer. No, el mejor cuadro para ver a la persona que sigue su propio pensamiento, su propia forma de entender, es Pedro, como acabamos de verlo en la lección anterior a esta. Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, no debes hablar de tu muerte y tu sufrimiento. Pero Jesús le dijo, tú estás pensando como Satanás. Bueno, eres un estorbo para mí. Estás pensando solo como el ser humano, solo como los hombres piensan. El camino mío, Pedro, le dice Jesús, es uno en el que te tienes que poner detrás y negarte a ti mismo, negar tu propia forma de ver las cosas. Tienes que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Tienes que vivir como Dios dice. Tienes que poner tu forma de pensar a un lado y someterte, Pedro, a la forma de Dios, de acuerdo de las enseñanzas que vemos de Jesús. Hermanos, lo mismo es verdad para nosotros hoy en día. La mejor forma de negarnos a nosotros mismos es ponernos detrás de Jesús y someternos a lo que Él dice que es importante. A someternos a vivir como Dios me dice cómo debo vivir según su palabra. A no pensar como yo quiero y pienso que es mejor, no. Pero sino seguir las palabras de Jesús y obedecerlas, someternos a Él y sus enseñanzas y vivir como Dios dice que debemos vivir. Esa es la manera en que la forma en que nos negamos a nosotros mismos. Otra vez, Pedro es el mejor ejemplo porque si escucháramos a Pedro, si podríamos seguir como Pedro diría, sería el camino equivocado. Ese es el camino del ser humano. Y el ser humano está equivocado. Otra vez, si el hombre vive como el hombre quiere vivir, por eso hay tanta maldad y tanto crimen y tantas cosas que están mal en este mundo. Porque la mayor parte del mundo no se niega a sí mismo. La mayor parte del mundo vive como el mundo quiere vivir. Y por eso el hombre está en el problema en el cual está. Han negado a Dios, mejor dicho. El hombre, la persona común del mundo. Jesús nos dice aquí que no podemos ser así de esa manera.
Tú no puedes vivir como tú piensas que es mejor. Tienes que seguir lo que yo te voy a decir. Y ese es el paso número 1, negando a nosotros mismos y reconociendo que Dios contiene la mejor manera de vivir. Dios sabe mejor. Es casi si volvemos a Adán y Eva por un momento. Dios les dijo, no deben comer de este árbol, pueden comer de todos los demás. Pero básicamente Satanás entró y le dijo a Eva, no, tú puedes hacer lo que tú piensas que es mejor, no tienes que ponerle atención a Dios. Haz lo que tú crees que es mejor. Y Eva lo hizo y Adán también. Ellos tomaron su forma de pensar y la sustituyeron por lo que Dios les había dicho. Cuando el hombre hace eso, cuando el ser humano sigue su propia forma de pensar, se mete en problemas. Esa es la historia de la Biblia. Cuando nos sometemos a lo que Dios dice y le obedecemos, aunque no pensamos que es lo mejor, en verdad ganamos nuestra vida, porque estamos siguiendo la forma de Dios, el camino de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces, esta es la lección número 1. Hay que negarnos a nosotros mismos. Número 2, Jesús dice que también debemos tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz. Me gustaría aclarar algo aquí, hermanos, de lo que no está hablando el Señor Jesús. Muchas veces pensamos que cuando Jesús dice que hay que tomar nuestra cruz, quiere decir que tenemos que vivir con una condición difícil. Personas dicen, mi cruz es que yo estoy casado con una esposa que no es cristiana. Esa es mi cruz y yo tengo que cargar esa cruz. O otras personas dicen, bueno, mi cruz es mi enfermedad. Esta enfermedad que tengo es la cruz que yo tengo que cargar en esta vida. O también otros pueden decir, bueno, mi cruz es que yo tengo que trabajar en un lugar que no es cristiano y que, bueno, la gente no quiere a Dios. Esa es mi cruz que yo tengo que cargar. Jesús no está hablando de esta forma. En verdad, no es que cada uno tenemos algo por lo cual tenemos que sufrir en esta vida. Eso no es lo que Jesús quiere decir aquí. La cruz de la cual habla, la cruz de Jesús aquí es su manera de vivir. En otras palabras, cuando cargamos la cruz de Jesús, estamos sometiéndonos, como dijimos antes, a su forma de hacer las cosas. Cuando yo cargo la cruz de Jesús, yo estoy diciendo, yo muero a mí mismo, a mi forma, y yo voy a seguir el camino de Cristo. Yo voy a obedecer la palabra de Dios. Esa es la cruz de la que habla Jesús aquí. Es básicamente la disposición de vivir nuestras vidas como Dios dice. Una cruz no es solo para sufrir. Una cruz es para morir. Y la persona que está muriendo, entre comillas aquí, somos nosotros. Morimos a nosotros mismos. Otra vez, nos negamos a nosotros mismos para someternos al camino de Jesús, a la palabra de Jesús, a la sabiduría de Dios, a la manera que Dios dice que se deben hacer las cosas. Esa es la cruz que nosotros cargamos. No es una situación difícil acá o algo con lo cual luchamos, sino es una entrega total a vivir como Dios dice. Entonces,
Jesús dice, hay que negarse a sí mismo y tomar mi cruz, es decir, tomar mi forma, seguir mi camino y obedecer lo que yo digo, aun cuando no nos gusta. Todo mundo piensa que está bien seguir a Dios cuando uno quiere, ¿verdad? Pero la dificultad es seguir a Dios cuando no queremos, o obedecer lo que Dios dice cuando nos es difícil obedecer lo que Dios dice. Esa es la cruz de Jesús y de lo que está hablando aquí. Es otra vez, la disposición de vivir como Dios dice, de sufrir como un discípulo de Jesús y no vivir como el resto del mundo. Esa es la idea que comunica el Señor aquí. Por eso la tercera cosa en verdad refleja la idea de las primeras dos. Jesús dice número 3, y sígame. Todo esto está en el verso 34 una vez más, ¿verdad? Hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Son tres, pero en verdad son una cosa. Si lo pregunto de esta manera, que es un poco diferente, creo que nos ayuda a aclararlo. ¿Cómo debo seguir a Jesús? Tengo que negarme a mí mismo y tengo que tomar la cruz de Jesús en mi vida. Esa es la forma en que seguimos a Jesús. Y la idea es de seguir como un discípulo. Otra vez, Pedro es el mejor ejemplo. Pedro, no pienses como tú quieres. Tienes que ver cómo yo hago las cosas. Tienes que tomar mi forma de ser y seguirme de esa manera, en obedecimiento a mi palabra. Esa es la idea. Es una entrega total de nuestra vida a Jesús. Es como si le diríamos al Señor, Jesús, aquí está mi vida, todo lo que yo soy, lo entrego a ti. Yo quiero seguirte a ti, Señor. Quiero aprender de ti y quiero vivir como tú dices que es mejor para yo vivir. Cuando hacemos eso, hermanos, es entonces que el resto de este pasaje tiene sentido, ¿verdad? Si vamos al verso 35, Jesús dice, bueno, cuando hacen esto, cuando ustedes me siguen de esta forma, las siguientes cosas son verdad. En otras palabras, los versos 35, 36 y hasta el 38 demuestran la verdad de este tipo de vida. Los resultados o lo que nosotros podemos entender que va a suceder cuando vivimos según el camino de Cristo como discípulos. Dice el 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vamos a tomar esta primera. Esto es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Cuando nosotros morimos en la cruz de Jesús, otra vez simbólicamente, cuando nos entregamos a Él y decimos, yo no voy a vivir según lo que yo creo es mejor, yo voy a vivir como tú dices, Señor. Entonces estamos perdiendo nuestra vida, ¿verdad? Porque la entregamos a Jesús y decimos, Señor, te doy mi vida para que tú me enseñes cómo debo vivir. Yo me rindo ante ti. Cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Encontramos una mejor vida. Encontramos una vida definida por Jesús, la cual es mucho mejor. En otras palabras, cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice que debemos hacer, nos va a ir mejor. Vamos a tener una mejor vida.
¿Se han preguntado por qué algunas familias parece que están más en paz unas con otras que otras familias, verdad? Que se están peleando siempre. Es porque algunos se han dedicado a seguir a Jesús. Entregan su forma de ser para escuchar de Jesús cómo deben vivir y luego tratan de practicar eso. Entre más seguimos la palabra de Dios y nos entregamos a esa forma que Dios nos dice que debemos hacer las cosas, mejores vidas vamos a tener. De verdad, ganamos nuestra vida, una mejor vida, cuando seguimos la palabra de Dios. El verso 36 lo pone de otra manera, porque el verso 36 va a decir, mira, si tú ganas tu propia vida, y vives la vida que tú quieres y ganas todo el mundo, en verdad has perdido tu alma, has perdido tu espíritu, por decirlo así. Porque entregamos una vida física, o mejor dicho, queremos vivir según los placeres físicos, que perdemos la vida espiritual. No deseches la vida espiritual que tienes cuando sigues a Jesús. Mira, hermanos, aquí está la verdad, y yo sé que sabemos esto. Cuando nosotros vivimos como Dios dice, tenemos una buena vida física aquí en la tierra. Pero también tenemos la esperanza, número 2, de una vida espiritual también. No solo en esta vida, pero en la otra venidera también. La persona que vive su vida como él o ella quiere en este mundo físico, eso va a ser todo. No tiene esperanza de una buena vida espiritual. Pero si entregamos nuestra vida a Dios, si nos negamos, si tomamos la cruz de Jesús, vamos a tener una mejor vida aquí en la tierra y la esperanza de una buena vida espiritual en la vida venidera. Esa es la idea detrás de estos versos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? No, en verdad se trata de tener la mejor vida aquí y la mejor vida espiritual ya después. La parte clave es de entregarle a Dios nuestra vida y decir, Señor, enséñame cómo debo vivir, cómo debo ser. Esa es la parte clave. El verso 38, si nos avergonzamos de Jesús, vemos lo que esto significa. Si nosotros decimos, no, yo no voy a vivir como Jesús dice, entonces Jesús se va también a avergonzar de nosotros para la venidera vida espiritual. Vamos a leer el texto, el 38. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mira, Jesús dice, si ustedes me siguen, van a tener una buena vida doblemente, aquí en la tierra y en la que viene. Porque me han obedecido, porque han sometido sus vidas a mi forma de ser. Pero avergonzarnos de Jesús significa rechazar lo que Jesús dice. En vez de vivir como Jesús dice, ¿qué hacemos? Vivimos como nosotros queremos. Le decimos a Jesús, tu forma de hacer las cosas y vivir no vale. Yo voy a hacer como yo quiero. Yo voy a vivir como yo pienso. Eso es avergonzándonos o rechazando las enseñanzas de Jesús. Lo cual hace el mundo en general. Rechazan el camino de Dios. Bueno, si hacen eso, deben estar listos para dos cosas. Una peor vida física
una vida difícil, con problemas más de lo que uno necesita tener. Pero dos, cuando toca el momento de la vida espiritual venidera, es decir, cuando Jesús vuelve por segunda vez, hemos perdido toda esperanza de una vida espiritual con Él, porque en esta vida rechazamos a Jesús y sus enseñanzas y decimos, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Bien, cuando Jesús vuelve pues por segunda vez, Él también nos va a negar entrada a la vida espiritual eterna. Entonces, todo depende de nosotros, ¿qué no, hermanos? Todo depende de nosotros y nuestra decisión. Jesús lo pone en términos claros. Mira, si hacen esto, este va a ser el resultado. Pero si hacen esto acá, entonces pueden esperar este resultado. El discípulo de Jesús va a decidir seguir a Jesús. Va a someter su vida a Él. Se va a negar a sí mismo y va a cargar la cruz de Jesús, es decir, la forma de vivir como Jesús dice en esta vida. Y cuando hace eso, en verdad, el discípulo gana una mejor vida física y también gana la esperanza de una vida eterna cuando Jesús vuelve por todos nosotros con sus santos ángeles. Esa es la enseñanza de Jesús aquí. Y qué hermoso, ¿no? Seguir la vida que Jesús nos enseña que debemos seguir. La forma de vivir es la mejor manera. La otra opción, en verdad, no vale. Sin embargo, es la opción que la mayor parte del mundo opta por seguir. ¿Cuál camino vamos a seguir? ¿El camino de Jesús, que lleva a vida? ¿O el camino del mundo y nosotros mismos, que llega finalmente a destrucción y sufrimiento? Es fácil ver cuál debe ser nuestra opción. Pero al decirlo, hermanos, tenemos que reconocer que este camino del discípulo no es un camino fácil, ¿verdad? Pero sí vale la pena. Ahí está la diferencia. Bueno, hermanos, eso es suficiente para la clase, la lección esta. En la siguiente vamos a enfocarnos en lo que sigue, lo cual va a ser la transfiguración aquí que comienza en el capítulo 9 y verso 2. Les espero hasta entonces para ver esa lección. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ánimo siempre para seguir adelante. Y como siempre, gracia y paz.